Ya sabes que las referencias son importantes, que los testimonios te ayudan a que la gente indecisa, bueno, pues vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Es cierto que la opinión de un tercero siempre es fundamental a la hora de comprar. Cuanto más complejo sea el producto, cuanto más alto importe tenga la solución o el producto que vayan a comprar, y da igual que estemos hablando de empresas o que estemos hablando de particulares. Nos fiamos mucho de las opiniones, de la experiencia de un tercero, lo conozcamos o no lo conozcamos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo puedes utilizar a tu favor esas referencias, esos testimonios para cerrar ventas? ¿Cómo tienes que hacer ese paso a paso para darle el máximo impulso a tus ventas a través de las referencias y a través de los testimonios? Pues de eso justo es lo que te quiero hablar hoy en el podcast de las ventas. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados, a organizarte mejor y a tener un poco más de equilibrio entre la parte personal y la parte profesional. Como te comentaba en la introducción, las referencias, la opinión de un tercero son fundamentales. De hecho, si te fijas, ya no solo es en el ámbito de ventas a particulares, sino también en el ámbito del B2B. Se piden referencias, se piden solvencias, se piden un montón de información adicional para que el cliente, ante sea indecisión o no, pueda, bueno, pues tener más datos, incluso te pidan que puedas hablar con ellos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos aquí? Porque, verás, eh, es que saber utilizar esta parte a tu favor va a marcar, no la diferencia, que no me gusta utilizar mucho esa frase, pero es que va a marcar el resultado. Cuando sabes utilizar las referencias, sabes utilizar los testimonios, porque lo has hecho bien el trabajo, no es que lo sepas utilizar, es que al que se lo vendiste quedó plenamente satisfecho porque supiste hacerlo bien, supiste, sabes cómo atender a tu cliente, sabes cómo implementar el producto, sabes cómo entregarlo, sabes hacerlo bien. ¿Por qué no sacarle brillo a toda esta parte? ¿Por qué uno piensa que una referencia, un testimonio necesariamente es forzada? O ya no te voy a contar cuando piensa que uno es comprado. ¿Por qué pensamos eso a veces? Bueno, porque a veces es cierto que hay algunas que sí que pueden serlo, pero la mayoría de las ocasiones no lo son. No lo son. Y si tú has quedado satisfecho con algo, yo muchas veces he dado testimonios y he dado referencias porque quedo tremendamente, no tengo ningún problema, hasta las he grabado en vídeo, porque quedo tremendamente satisfecha. Y si quedo satisfecha, ¿por qué no voy a ayudar a esa persona que a mí me ha ayudado a que llegue a ayudar a otros, a que venda más, a que ayude a otros? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si yo soy partidaria, si a mí me han atendido bien, vamos, estoy convencida de que van a atender bien a los demás, ¿no? Pues si esto lo haces tú de manera natural, muchas veces haces una reseña de un hotel, haces una reseña de un restaurante, de un viaje, de Uber, haces una reseña en cualquier lado, pues tú imagínate esto, que son pequeños gestos de tu día a día, cuando lo llevas al mundo empresarial, también tienen su utilidad, porque a veces la diferencia entre, vuelvo otra vez al mundo de las reseñas personales, a veces la diferencia entre ir a un hotel o ir a otro es un comentario, no es una reseña que ha hecho una persona, que justo ha dado pum, con lo que tú necesitabas y dices, pues ahí voy a ir, porque fíjate, y no sabes ni quién es, pero te fías de esa opinión. Esto es un acto de fe muchas veces, el tema de las referencias, cuando estamos hablando de esta parte, ¿no? De la parte más desde el punto de vista de ocio y restauración. Pero cuando estamos hablando desde el punto de vista empresarial, las referencias ya no son un acto de confianza, y ya no son tal al azar o ya no, y son más verificables, ¿no? Porque alguien que firma en representación de, ya estamos hablando de otra serie de cosas. Entonces, es muy importante ser consciente de que esas referencias que se hacen ayuden a que cualquier cliente que esté enfrentándose a una situación de duda pueda tener la posibilidad de acercarse, o que no solo tenga la posibilidad, sino que tú encima le ayudes a acercarse para resolver esa duda desde la experiencia que otro ya ha realizado, ¿no? De si esa persona ya transitó ese camino y le ha ido bien, bueno, pues si pudiera hablar, o ya te fías, o si pudiera hablar justo para ver cómo hizo esto, pues a lo mejor ya podemos darle otro punto de partida. Entonces, se reduce la sensación de riesgo. Este podría ser el resumen de por qué es tan importante las referencias y los testimonios, porque reduces la sensación de riesgo.
Riesgo hay en todo lo que vayas a hacer en tu vida, hasta cocinar en tu casa tiene riesgo, hasta ducharte tiene riesgo. Riesgo hay. Nadie está exento de que te vaya mal, te salga mal el huevo frito o el agua de la ducha te vayas metido y de repente salga fría. Nadie está exento de que haya algo de riesgo en la vida. La vida es puro riesgo, la vida es puro cambio, hay que saber vivirlo y hay que saber enfrentarlo. Pero sí que es cierto que cuando estás hablando de tomar decisiones desde el punto de vista de comprar una solución, comprar un producto, pues bueno, que alguien ya lo haya hecho y le haya ido bien, te ayuda a tener menor sensación de riesgo. Además, te ayuda, al tener mejor sensación de riesgo, te ayuda a construir una sensación de confianza mucho más rápidamente, porque ya hubo alguien que pasó por el proceso de tu cliente, le fue bien y ha dicho que le ha ido bien. Y si ha dicho que le ha ido bien, caray, este es el pensamiento de tu cliente, ¿eh? Pues entonces es que esta persona se puede confiar en ella porque lo que dijo que iba a hacer lo ha hecho y por lo tanto, bueno, pues si a mí me dice que se puede hacer, esto sumará la transitiva, la conmutativa, ya no me acuerdo de las leyes matemáticas, entendedme, ¿no? Si le ha ido bien ahí, me va a venir bien a mí, porque se construye la confianza mucho más rápido. Ya no tienes que te vas a tener que demostrarlo después, entiéndeme, ¿eh? Que luego todo esto hay que sostenerlo con pruebas y hay que sostenerlo con la coherencia, la consistencia y el buen trabajo. Pero desde luego que está claro que cuando alguien ya te da ese punto, ese plus de confianza de ser capaz de firmar un papel recomendándote a un tercero, está claro que a partir de ahí, bueno, pues ya, ya no empiezas de cero, ¿no? Empiezas un pelín más por arriba. Tengo aquí distintos datos de distintos estudios y aquí, fíjate, tengo aquí que el 72% de los compradores B2B miran las referencias y miran los estudios y ya sabéis, Gartner, si estamos en el mundo de tecnología, se mira antes de tomar una decisión, porque necesitas saber cómo lo han hecho los demás. Y cuanto más referencias tengas y más sólida sea, más rápido va a ser el proceso de cierre de la venta. Más rápido entendiendo los procesos y el timing de cada uno de lo que estás vendiendo en el mercado en el que estás vendiendo. Pero digamos que es un acelerador del proceso de decisiones, porque, como te decía al principio, inclina la balanza hacia un lado o inclina hacia el otro. Es que esa validación externa de estudios, de referencias de clientes, y me da igual, como te decía, de que estés hablando de empresas o estés hablando de personas, esa validación externa hace que, o sea, que tu cliente tenga una sensación de que no va a ser el primero que esté transitando por ese camino, de que alguien ya se pegó. Y como alguien ya se pegó, tú, que se lo estás vendiendo, ya aprendiste a cómo solucionarlo antes. Entonces, ya no es solo que haya más confianza, ya no solo es que la otra persona salió satisfecha, es que tú, como vendedor, o tu empresa, o lo que estés haciendo, vamos, tú como vendedor, tú como tu empresa, o las dos cosas, al final habrás ganado una experiencia en en la realización de esos productos, esos servicios, de implantación anterior, y por lo tanto estarás en condiciones de hacerlo de manera mucho más fácil o mucho más sencilla porque ya tienes esa parte de que alguien ya, otro cliente, hizo el periplo y que no lo va a hacer el cliente con el que estás hablando ahora. Así que fíjate por qué es tan importante la parte de los testimonios, ¿no? Reduce la sensación de riesgo, aumenta la confianza y todo lo que sea validación externa de un tercero, psicológicamente hablando, como te da más solvencia, te da más consistencia y por lo tanto, bueno, pues ayuda e impulsa a la toma de decisiones. Por eso, tener referencias es fundamental. Y hoy, más que contarte cómo cerrar ventas, porque está claro que saber sacarlas, saber sacar y saber utilizar las referencias, antes de llegar a esa parte, me gustaría ayudarte a cómo puedes obtener buenas referencias, cómo puedes hablar con los clientes que ya tienes para que te hagan una buena referencia, te hagan un buen testimonio, porque es fundamental. Hay 300 millones de plantillas para que tu cliente te rellene y te haga una buena referencia. Pero vamos a ver, bueno, pues, qué cosas tienes que tener en cuenta, ¿no? Pues como todo en esta vida, hay que pedir la referencia en el momento adecuado. ¿Cuándo se suele pedir la referencia en el momento adecuado? Acabas de terminar la implantación, están súper satisfechos, te están felicitando. Ahí, en ese momento, es cuando dices, oye, ¿me firmarías este papel? Si estamos hablando de empresas, en el que digas tal, no sé qué es lo que más te ha gustado. Ahí, cuando estás en el momento de subidón, que tu cliente está contento, es un momento ideal para pedirlo. Si estás hablando
de, por ejemplo, acabas de terminar de dar un curso de formación, ahí al terminarlo, mientras está la gente allí, les puedes pedir que se queden un rato más y que te graben un testimonio. Coges tu teléfono, lo grabas, coges el zoom y lo grabas. Y vas teniendo distintas opciones para que en el momento adecuado, cuando tu cliente está satisfecho, siente que de verdad ha hecho la mejor compra y además está disfrutando del resultado, es el mejor momento para pedir el testimonio, justo cuando ya ha conseguido el resultado que quiere. O justo cuando después, a lo mejor, de haber hecho lo has conseguido ahí, o después coges y te renuevas y está tan contento que renueva, ahí es un buen momento para también pedírselo, ¿no? Quizás no, al terminarlo no estaba así porque había sido un proceso complejo, pero si después te lo renueva, ahí es un buen momento. Y desde luego, en cualquier momento, en cualquier situación en la que el cliente te esté dando la enhorabuena por haber hecho una parte del trabajo satisfactoria en la que le hayas ayudado a resolver un problema. Ahí es una gran oportunidad para pedir un testimonio. Y tienes que guiarles para conseguir que esa referencia, que ese testimonio sea de calidad. Porque no es lo mismo que te digan, ha realizado a plena satisfacción las labores de implantación de, que vale, sí, genial, pero es tan estándar que esto es, hasta, vamos a ser sinceros, ChatGPT, se le ocurriría un pelín más y sería mucho más sencillo. Tienes que intentar que en esa parte que está desarrollándose de referencia de testimonio haya parte de emoción, porque recuerda que la emoción es lo que vende. Entonces procura que no hagas la típica pregunta de, oye, ¿me das tu testimonio? ¿No? Sino dice, ¿me puedes contar qué problema tenías antes de que empezáramos a trabajar? Oye, ¿qué es lo que te ha hecho decidirte por esta solución? ¿Qué resultados has obtenido desde que lo estás usando? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Qué es lo que al final ha hecho? Porque ¿cómo te sientes ahora respecto a cómo estabas antes? Apelar al proceso de transformación y a la emoción que va implícita en ese proceso de transformación. Y ahí estarás consiguiendo guiar hacia un testimonio mucho más práctico y mucho más efectivo. Hay gente que ya sabe hacer testimonios y referencias de manera natural. A mí me pides una y a mí me sale sola porque ya sé cómo, entre que los que he pedido y los que he hecho ya tengo práctica, pero hay gente que no. Entonces tienes que ayudarle a no solo pedirlo en el momento adecuado, sino que también tenga el contenido adecuado. Y después el formato es fundamental. Es cierto que dependiendo de lo que estés vendiendo, si estás haciendo cosas de venta online, está claro que un testimonio en vídeo vende mucho, pero también un testimonio en texto muy bien hecho vende mucho. Así que lo bueno del testimonio por escrito es que es fácil de hacer, fácil de compartir, le da mucha menos pereza a tu cliente hacértelo. El vídeo es súper emocional y mucho más persuasivo, porque cuando alguien transmite con la emoción y ves la cara y ves el tono de voz, bueno, pues está genial, ¿no? Pero transmite mucho más, pero es más difícil de conseguir. Y luego a veces se puede dar un pelín más, que es hacer más que un testimonio en texto, ¿no? La carta de recomendación que podíamos llamar antiguamente, se puede hacer como un business case, un caso de negocio, un pelín más estructurado, que es un documento un poco más largo, que a lo mejor incluso puedes combinar texto y vídeo, como es un poco más elaborado, ¿no? Que eso ya es como mucho más completo. Y eso sobre todo funciona muy bien en el ámbito B2B, porque los business cases, los casos de éxito al final funcionan muy bien. Ya tenemos esto aparte, ¿no? Ya sabemos por qué es importante, ya sabemos cómo pedir un buen testimonio y ahora vamos a ver cómo los usamos ya no solo en cada etapa del proceso de venta, que a veces te abre mucha puerta, también una buena referencia, sino también, bueno, cómo lo podemos utilizar en la parte de cierre. Así que déjame que me vaya principalmente, aunque voy a intentar pasar por todas un poco, déjame que vaya principalmente a estas partes, ¿no? A la parte de prospección y a la parte de objeciones y cierre de la venta. ¿Cómo puedes utilizar estas referencias, estos testimonios en la parte de prospección? Pues cuando ya alguien lo ha hecho, es tan fácil, pues como decir, oye, trabajamos con empresas similares, bla, 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 puedes poner unos loguitos, queda súper mono, ya no eres. El cliente ya dice, ya no soy el primero que está comprando. Eso ya es, bueno, ya no soy el primero al que se dirigen. Alguien ya lo ha probado. Digamos que esa puerta de la venta, de la prospección, está un pelín más entreabierta, ¿no? También podrías, por ejemplo, si has hecho un business case, puedes también mandárselo, un caso de éxito, puedes mandárselo como una manera en la que puedes decir a un cliente, sobre todo cuando está muy relacionado con su sector, es una manera que quizás puedas utilizar para abrir puertas. También lo puedes contar en mitad
¿no? Una conversación de presentación de ventas lo puedes contar en mitad de ella, pues clientes como tal, de tal sector han usado esto y es una buena opción. No es tanto sacar el testimonio como tal, pero quizás sí dar esa referencia sin llegar a mostrar ese testimonio en la parte de presentación. Cuando ya estamos llegando al tratamiento de objeciones, aquí ya estamos entrando en la parte en la que las referencias, los testimonios, la solvencia, en definitiva, empieza a jugar un papel mucho, mucho más contundente. Porque si los metes en tus presentaciones comerciales está muy bien, pero cuando lo utilizas para responder una preocupación de un cliente, imagínate, es que la típica, ¿no? Esta es la típica objeción, sobre todo a nivel tecnológico. Es que no tengo claro que es que yo en mi sector y tengo estas soluciones, no tengo muy claro que esto funcione. Oye, pues hacemos una cosa, porque menganito de tal sitio lo tiene funcionando. Si quieres, le llamamos o te montamos una reunión o hacemos ahora un Zoom, hablamos con ellos y os lo explican y lo podéis ver ya en tiempo real y en un cliente para que también veas, oye, cómo han quedado satisfechos. Ahí estás, bueno, efectivamente, luego hay que verlo, ¿no? Pero digamos que tu cliente va a decir: "Ostras, si me lo van a contar y me van a presentar a un cliente en el que ya han pasado por esto y está funcionando, ya voy a poder hacerle el resto de preguntas que probablemente no te haya contado a ti, pero que tiene dudas". Y saldrán en esa reunión, porque se las preguntará a tu otro cliente o te las preguntará a ti directamente. Así que es lo mejor que te puede pasar, es que te pregunten, que tengan una duda y que tengas justo un cliente con el que te llevas genial, que está encantado de ayudarte y que se lo puedas enseñar ahí. Y en la parte del cierre, bueno, cuando ya has conseguido todo, por ejemplo, de la objeción, digamos que aquí en el ámbito B2B, ya sabes que es más lento el proceso, pero digamos que esta parte de objeción en la que estás contando, lo están viendo y tal, ahí ya, bueno, pues tocaría negociar otra serie de condicionantes, volver otra vez a insistirle, contarle a otros clientes, se puede volver a contar un montón de veces, ¿no? Pero volver a juntarles otra vez si no salió en fase de negociación de objeciones o de manejo de objeciones, no te salió ninguna a la que tuvieran dudas, al llegar al momento del cierre, cuando le ves que no tiene muy claro, ¿no? Y te van saliendo las objeciones, en el momento del cierre, al final objeciones es casi toda la venta. Ahí es cuando también puedes proponer el que puedan hablar, puedes enseñarles las referencias, puedes montarles enseñarles el vídeo si te lo han grabado, puedes tener esa historia de éxito en la que se la puedes enseñar, puedes organizarles una reunión, una comida, una llamada en la que puedan hablar, porque esto es lo que va a ayudarte a justificar el precio, si es más alto, la diferencia, el valor percibido, es lo que realmente te va a ayudar, porque ahí es cuando te vas a dar cuenta de que tu cliente realmente, al hablar con otra persona que ya ha pasado por lo mismo, afloja. Si tiene alguna otra objeción o tiene algún otro problema, te va a decir el real, pero digamos que afloja esa tensión de no me estoy equivocando. Y aflojar la tensión del no me estoy equivocando, créeme que es fundamental. Dicho esto, y ya casi terminando, voy rápidamente, que al final me voy como siempre por las ramas, vamos a ir a cuáles son esos errores más comunes al usar las referencias y los testimonios en la venta, que también los hay. Verás que no hayas conseguido un buen testimonio y por lo tanto el testimonio sea genérico. Quedé muy satisfecho con ellos y que luego ni siquiera puedan contactar, ¿no? Cuanto más genérico y menos concreto y menos información tenga ese testimonio, dentro de lo que se pueda contar a nivel de confidencialidad, obviamente, menos valor va a tener. Sí que es cierto que te podrá servir a nivel de solvencia financiera o solvencia técnica, porque te piden un volumen de operaciones y de proyectos similares, genial, te va a servir, pero digamos que no estás hablando de cómo te va a ayudar a la venta. Te va a ayudar a justificar otro tipo de cosas, pero no te va a ayudar a justificar o ayudar a cerrar la venta desde el punto de vista de una objeción que pueda tener un cliente. Aquí lo fundamental es que el testimonio esté perfectamente hecho. No vale que utilices un testimonio de, hola, estamos en 2025, un testimonio del 2017. A ser posible, siempre tienes que estar actualizando testimonios para dar, bueno, pues casos de uso, testimonios, historias de éxito lo más cercanas en el tiempo posible, siempre y cuando que se pueda, porque estamos hablando de que hay condicionantes, hay proyectos y hay situaciones en las que no siempre es sencillo conseguirlo, o porque quizás, bueno, por la casuística, pues es que son proyectos de muy larga duración y no se consiguen actualizar con tanta frecuencia, ¿no? Y luego usarlos demasiado pronto, demasiado mal, ¿no? Usarlos en el momento incorrecto, porque cuando uno está muy orgulloso de una referencia intenta, ponerla en todas las partes, ¿no? O a base de repetirlo tanto, al final se acaba perdiendo un poco el valor, ¿no? Si las cuentas demasiado pronto en la conversación, luego no tiene tanto impacto. Si las cuentas, has dado todo en la prospección, luego ya cuando llegas al cierre, ya lo contaste todo, sí lo puedes retomar, pero digamos que lo estás usando mal y puedes utilizarlas durante tu presentación, pero sin dar todos los datos, ¿no? Es saber
cómo cuentas y qué cuentas en cada frase, dejándote siempre para el final, para las objeciones y el cierre, la mayor cantidad de información posible para darle ese peso o para darle esa cercanía de que pueda hablar con un cliente. Y por supuesto, asegúrate, por favor, por favor, por favor, que esos testimonios, que esa persona, que todo lo que está diciéndose ahí es cierto. Porque si tú pones en conversaciones y que cuando encima vas a poner a hablar a un cliente con otro, no haya pasado en el medio alguna catástrofe, algún marrón que haga que ese cliente, con lo contento que estaba, pues ha tenido un marrón que a lo mejor eres tú culpable o no, pero justo tiene un muy mal día y no está de humor y acaba siendo un desastre y en vez de ayudarte, te perjudica. Así que asegúrate de que los testimonios ya no solo son fidedignos, que espero que por favor lo hagas siempre, sino que cuando les vayas a poner en contacto, si es que al final se hace de una manera un poco más, más online, ¿no? Más en el uno a uno, te asegures de que es el momento correcto para las dos partes, para que le saques el máximo partido. Así que ya para terminar, que no me quería extender mucho más en este episodio, recuerda que lo que hemos aprendido eso de, la importancia de los testimonios, la importancia de las referencias, te van a ayudar a cerrar más ventas porque va a reducir la sensación de riesgo, aumentar la confianza, va a hacer que tu cliente siente que no está atravesando ese periplo solo y además, bueno, pues va a sentirse que está tomando la decisión correcta. Piensa que a nadie le gusta equivocarse y cuanto más certeza tenga de que está yendo por el camino correcto, más fácil va a ser que acabe tomando una decisión. De ahí la importancia de argumentar con datos y con referencias y con validaciones de terceros que eso que va a comprar él ya lo compró antes a otra persona, otra empresa, le fue bien y le fue tan bien que está dispuesto a contárselo a esa persona para que sepa que lo que va a hacer es una buena elección. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao, chao, chao.